Bienvenidos a todos a este nuevo capítulo de este podcast. Mi nombre es Valentina y hoy me encuentro con Pauli, que estaremos aquí con nuestros invitados. Bueno, bendiciones para todos. Mi nombre es Paula, como pues ya saben. Hoy estaremos hablando de un tema súper importante y es esos momentos de quiebre, como momentos difíciles que hemos pasado en nuestra relación con Dios. Y para eso pues tenemos a dos hermanos invitados que me gustaría que cada uno se presente. Bueno, muchas bendiciones. Mi nombre es Jennifer. Es un gusto estar aquí. Les agradezco por la invitación. Un gusto poder compartir de pronto un poco de mi experiencia para todos. Bendiciones a todos, estimada audiencia, chicas, bendito entre las mujeres. Mi nombre es Roger y también es un gusto y es un placer poder compartir algo de la experiencia para aprendizaje de todos. Bueno, para iniciar en este capítulo, pues vamos a hablar de los puntos de quiebre. Sabemos muy bien que los caminos del Señor pues no son lineales. Es un camino que muchas veces, en ocasiones, pues tiene baches, tiene curvas, a veces es un poco difícil sobrellevarlo. Entonces, pues para empezar, me gustaría que me dijeran para ustedes qué es un punto de quiebre. Para mí es un punto donde no hay retorno, es como ese bache que tú llamas, donde algo cambia, todo se vuelve diferente a partir de ahí. Bueno, y para mí obviamente es similar. Es como un momento que es decisivo. Es un momento decisivo en tu vida donde hay un cambio. Puede haber alguna situación, algún momento que te está generando ese bache, repitiendo el término, pues me parece adecuado. Entonces, para mí es un momento de tomar decisión. Ese es un punto de quiebre. Pues ya para como contextualizarnos todo y dejar claro como cuál es este concepto. Un punto de quiebre puede ser cualquier cosa, momentos decisivos de confrontación, puede ser una crisis personal, una pérdida, un fracaso o incluso una revelación espiritual. Aquí traje como tres ejemplos bíblicos para que los asociemos a nuestra vida. Es cuando Pedro negó a Jesús, fue un momento decisivo para él. Cuando el hijo pródigo tocó fondo y dice la palabra que entró en sí y decidió volver a la casa de su padre. O incluso cuando el apóstol Pablo pues, cayó del caballo camino a Damasco y sabemos pues que ahí fue su conversión. Entonces teniendo eso en cuenta, me gustaría preguntarles ya, porque la idea de este podcast es hablar desde la experiencia, si de pronto ustedes han tenido una experiencia similar, un momento crucial en su vida espiritual y pues que quieran compartir hoy con nosotros. El que quiera puede arrancar. Yo he vivido pues varios puntos de quiebre pequeñitos a lo largo al trasegar de mi vida espiritual, pero el punto de inflexión que marcó mi camino fue antes de llegar a casa de adoración. Ya he contado esta historia varias veces en la iglesia y es que yo no crecí en un hogar cristiano, pero sí mi familia conoció de Dios cuando yo era un niño, a los 7 u 8 años, creo yo. Y parte de mi infancia y de mi adolescencia sí fue dentro de una iglesia pentecostal, no Pentecostés Unida Internacional, sino de la pentecostal. Entonces, digamos que sabía quién es Dios, ¿sí? Siempre lo supe. Sin embargo, pues todo lo que pasa y todo lo que permite el Señor me alejó muchos años de estos caminos, me alejó muchos años de su amor, muchos años de su misericordia, aunque yo sé que Él estaba ahí. Y yo creo que hace unos 6 años, cuando aún me encontraba pues afuera en el mundo, haciendo de las mías, porque es lo que uno siempre Hace en el quiere hacer, mundo. sí. O sea, quiere uno romper de pronto como esos paradigmas que le enseñaron a uno de niño, de esto está mal, esto es pecado, por esto te vas a condenar. Entonces quiere uno ir a probar y como hacer reto, o como, sí, es como rebeldía de Esa uno falsa de... libertad de Exacto, tengo la posibilidad, lo hago porque puedo y porque quiero. correcto. Entonces mi mamá siempre me prohibió esto, pues ahora lo voy a hacer para ver si es bueno o es malo. Y el enemigo es tan mentiroso con nosotros mismos que nos ciega y para nosotros todo eso es muy bueno, aunque en realidad nosotros estamos siendo infiel a nuestro Señor, a nuestro Creador. Entonces llegó un punto en el que mi desorden ya era tan grande que siento que toqué un fondo
demasiado grande porque me alcoholizaba muy seguido, si voy a decirlo pues así con palabras coloquiales, si me decían para beber un martes, yo iba un martes, un miércoles, iba un miércoles, no perdonaba fin de semana desde el viernes hasta el sábado, si era festivo pues también domingo, llegué a cometer errores como conducir muy ebrio, entonces creo que ese fue mi punto de inflexión, cuando pasa todo este desorden en mi vida, también venía de una quiebra económica súper fuerte, de una ruptura amorosa también muy fuerte, de problemas familiares que no, donde yo no hallaba salida, entonces me refugié en todo esto del mundo, del licor, de los amigos, y cuando ya me vi donde no había salida, fue donde un día alcé la cara y dije, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Casualmente para esos días un primo que llegó a los pies del Señor antes que yo, me había dicho como venga, lo invito a casa, vamos a la iglesia. Y un día como yo a burlarme de él porque me invitó a mí y a otro primo de nosotros, me llevé a mi primo de rumba, me lo llevé para una fiesta. Y recuerdo mucho ese fin de semana porque no me bastó con la hora de cierre de las 3 de la mañana, sino que me fui para un amanecedero y nos dieron las 6 de la mañana con mi primo allá. Obviamente pues no asistí yo a la iglesia ni dejé venir a mi primo. Y ese día, bueno, el día siguiente, el día que amaneció el domingo, el Señor me habló de una manera en la que yo no esperaba. Yo sencillamente fui a una rumba más. Pero ese día en mi corazón siempre estuvo como, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué evitaste que tu primo fuera a la iglesia? ¿Por qué no fuiste tú? Y duré unos 3 días con el ánimo muy bajo y no pensaba en lo que piensa un borracho después de la rumba de, uy, no voy a volver a beber. No, seguía pensando en eso. ¿Por qué lo evitaste? ¿Por qué cometiste ese error? Quizá tu primo, al que tanto quieres, estaría a mis pies. Y venía ese pensamiento recurrente y recurrente. Y fue así como llegué a sus pies. En realidad, yo no fui bautizado de adolescente ni de niño, pero cuando llegué para esos días, ya mi afán y mi necesidad era, yo quiero más. Entonces, ahí fue mi punto más fuerte de inflexión. Bien. Bueno, mi historia ha sido un poquito diferente porque yo nací en el Evangelio, tuve la oportunidad de nacer en el Evangelio. Y aunque uno en su etapa de adolescencia tiene sus locuras y sus cosas, yo nunca como tal me aparté, nunca me he apartado. Sin embargo, hubo un punto en mi vida que a mis 22 años, más o menos, 2016, tuve una situación familiar difícil, o algo que pasó en mi familia muy difícil. Yo tengo 2 hermanos, ellos ya estaban casados, yo estaba solita con mis papás y pasamos por una situación muy dura que literalmente yo siempre he dicho nos volteó la vida totalmente. Entonces pasas tú de tener muchas comodidades, yo en ese momento ya estaba estudiando mi carrera, tenía mi trabajo, económicamente se puede decir estaba bien, había tomado la decisión de ser independiente hacía como un mes, antes de que pasara todo lo que pasó en mi familia. Entonces digamos que en mi vida estaba en un punto que yo decía, estoy súper bien, no me falta nada, pues yo servía, era servidora, entonces como que estaba muy cómoda. Y llega una situación que nos da una vuelta a mi familia, donde nos afecta todas las áreas de nuestra vida. Y básicamente fue un punto donde quedamos, es que no quiero decir ese término porque me parece feo. No quiero decir ruina, pero sí fue como un punto en el que todas las áreas de nuestra vida a nivel familiar se vieron sumamente afectadas. Entonces, pues me refiero a mis 2 papás y a mí, porque ya solo estábamos los 3 como en hogar. Entonces, cuando viene esta situación, mis papás caen obviamente en una situación emocional difícil, a lo que yo me uno.
¿sí? Y pasa más o menos, yo creo que un mes, 2 meses, en los que los tres estuvimos encerrados en la casa, no queríamos saber de nadie, no, no teníamos comunicación con nadie. Mis papás estaban encerrados en su habitación, yo en la mía. Yo creo que llegué a un punto que hoy lo entiendo, en ese momento no lo entendía, donde quizás tuve algún episodio de depresión. Yo no quería salir de mi cuarto, no comía, no me quería bañar, o sea, literalmente estaba bastante devastada. Peleé con el Señor, porque yo decía como, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué permites esto? Uno lastimosamente cuestiona muchas veces y no se da cuenta que muchas de las cosas que nos pasan no es porque el Señor lo permite, sino porque nosotros con nuestras decisiones y la forma en que actuamos buscamos esas consecuencias. Es cierto. Entonces, yo creo que ha sido el punto de mi vida más difícil porque no solo fue ahí, ahí empezó un proceso de casi 6 años, más o menos. Sí, pasaron 6 años, que es cuando yo llego después aquí a casa, que acá en casa es donde yo llego a ser restaurada nuevamente en mi vida espiritual, emocional, económica, en todas las áreas de mi vida. Entonces, en ese trasegar, más o menos pasaron 2 meses donde yo no quería tampoco asistir, yo no fui a un servicio y cuando ya volví fue porque, me recuerdo mucho, fue un sábado y yo dije, ya no puedo más, ya no aguanto más, no sé qué voy a hacer con mi vida. Y yo dije, pues vamos. Creo que mi papá me dijo como, vamos hija, fui a un culto de jóvenes. Pero yo iba como tan, yo no quiero nada, no me interesa nada, no es justo. Muchas cosas que nos estaban pasando. Y yo llego a ese servicio realmente sin ningún tipo de interés, pero siento que justo ahí fue donde fue ese punto donde me quiebro, o donde el Señor se encarga de romperme y de hacerme entender, pese a la situación que estábamos viendo. Uno, que nunca nos dejó, porque yo creo que son más las experiencias bonitas que yo pudiera contarles que realmente los momentos difíciles que pasé. Porque a pesar de que de pronto humanamente pasaron muchas cosas muy feas, el Señor en su inmenso amor y misericordia fueron muchas más las bendiciones que nos otorgó, y no solo me refiero a materiales sino espirituales. Entonces cuando yo llego a ese servicio, pues realmente no les voy a mentir, no me acuerdo ni de qué enseñaron, ya fue hace muchos años, pero ese servicio a mí me revivió ese momento donde yo permito, tengo la disposición nuevamente de permitir que el Señor toque mi vida y empezar un proceso, porque ahí no fue la restauración, pero ahí empezó. Sí, precisamente ese es el punto de quiebre, como el punto en el que, digamos, en el caso de los dos, están demasiado abajo y deciden, acá no me voy a quedar y me quiero levantar. Pero antes de continuar, Vale, no sé si tú tengas también una experiencia así que nos Esa quieras pregunta es compartir. muy difícil de responder. Mi punto de quiebre fue la muerte, la enfermedad y la muerte de mi papá. Yo perdí a mi papá a los 18 años y fue la experiencia más dolorosa y traumática de toda mi vida. No voy a andar mucho porque pues, es un tema bastante amplio y al mismo tiempo pues, es para mí muy difícil realmente hablar. Pero como en todos los procesos que uno lleva, pues hay un antes y un después y también un durante. El antes de mi proceso fue la enfermedad. O sea, vemos que uno está como, bueno, confiamos en Dios, vamos a salir de esta y obviamente Dios está presente. A pesar de las circunstancias, Él está. El durante fue la muerte y el después es lo que yo soy ahora. Entonces, es por eso que a mí me gustaría mucho preguntarles a ustedes cómo fue su durante de su punto de quiebre. Como el estar ahí abajo, qué pensaban, qué ¿Qué emociones llegaron a sentir o qué predominaban. pensamientos? Jen nos mencionaba algo muy humano, que es llegar a cuestionar a Dios. Yo también, porque uno en su humanidad, uno dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué no al otro?
y a mí una joven de aquí de la iglesia me mencionó, a mí me dijo como, no preguntes por qué, sino para qué. Entonces, pues, me gustaría que ustedes nos ahondaran un poco en ese proceso. Bueno, eso pues básicamente es continuar la historia. Pensado. Empezó justo en ese momento en que yo decido como volver, porque realmente fue ese día, y dices algo importante, porque ese día sentí muchas cosas y sentí que el Señor otra vez me revivió, porque yo no estaba viviendo, yo estaba sobreviviendo. Y ese día como que dije, ok, es un alto en el camino, voy a empezar nuevamente, eso es un sacudón, pero hay que hacerle. Yo tengo a mis papás, yo los amo, o sea, yo básicamente sentía la responsabilidad por ellos. Como les comenté, hacía un mes yo había tomado la decisión súper adulta de independizarme, entonces pues también vienen las cargas económicas, ¿no? Entonces fue como, vamos a sacudirnos y vamos para adelante. Pero pues es falso. Ese fue mi pensamiento ese día, ¿sí? Pero de ahí Empieza el proceso. Empieza el proceso. En ese proceso conozco al que hoy día es mi esposo. Lo conozco justo pues en la iglesia, y él llega a ser un apoyo muy importante en mi vida en ese momento, porque yo realmente, a ver, yo tenía un círculo social donde no hice muchos amigos, de aquí para allá, el evento, bueno, pero en ese momento mi decisión fue alejarme de absolutamente todo, de todo el mundo. Entonces, porque yo asumí una posición donde yo decía, el que se me acerca es para averiguar chisme, pero no hace nada por nosotros, era mi pensamiento. Perdón por todas las personas que uno de ignoré. los errores más grandes es volverse hermético, porque uno... Y ya lo hice, y hasta el día de hoy me pasa factura, porque pues estoy en ese proceso todavía aún social. Entonces, pero mira que llega él y realmente llega a ofrecerme una amistad muy bonita. Entonces ahí empieza una montaña así de cosas, porque justo nos involucramos con él es en la parte de financiera, de negocios, vamos a emprender, vamos a hacer, bueno, pasaron muchas cosas, pero en todo ese proceso yo empiezo a vivir un montón de emociones muy negativas que yo no entendía. Pasaron más o menos unos 2, 3 años, después yo estuve en un ayuno, yo llegué a estar muy mal, o sea, mal referirme, no me descuidé, entonces me subí de peso, me enfermé, no comía, no dormía, muchas cosas. Yo tuve que dejar también mi universidad un tiempo, bueno, viví muchas cosas en ese proceso solo por responder económicamente, por hacer, pero en todo ese proceso me abandoné a mí misma. Entonces cuando eso sucede, yo me acuerdo como unos 2, 3 años después en un ayuno, porque el Señor me lo muestra mucho tiempo después, que digo que esto sí lo he contado en alguna ocasión, y es que a mí se me ocurre en ese ayuno hacer una oración, y en esa oración fue una oración como desde la rabia, de venga, pero ¿qué pasa? ¿Por qué me siento estancada? ¿Por qué sigo así? ¿Por qué no sé qué? Y a mí se me ocurre la idea hermosa y brillante de decirle al Señor, Señor, rómpeme y hazme de nuevo. Pero yo no se lo dije así muy, yo no se Hay lo que dije. tener cuidado con lo que le dice Sí. al Señor. Y el Señor Y yo, concedido. sí, y saben qué es lo, porque yo no se lo dije en ese momento como de, ay Señor, no, yo se lo dije con mucha rabia, de yo no quiero ser esta, yo no quiero sentir lo que estoy sintiendo, no sé qué, resetéeme, básicamente. Pues eso pasó. Y yo empiezo a vivir un proceso, o sea, literalmente fue concedido, donde yo empecé o sea, si ya me tenía abandonada, yo empecé a olvidar, mira, empecé a olvidar mis estudios universitarios, o sea, de mi carrera, y yo iba como en quinto. Empecé a olvidar la palabra, las enseñanzas, el estudio, cómo estudiar, cómo poder comprender la palabra, o sea, empecé a olvidar todo, empecé a olvidar sentir, permitirme sentir, y llegué a un punto en mi vida que lo tuve que reconocer literalmente cuando llegué a casa, y es que olvidé ser compasiva. Yo empecé a sentir mucho odio, yo no quería saber de nadie, yo miraba a la gente con
resentimiento puede ser, como si todo el mundo tuviera culpa de lo que me estaba pasando o de lo que había pasado. Y literalmente ese fue un proceso de 5 años más o menos, donde después de ese ayuno, ponen que fue a los 3 años, esos 2 años siguientes, mi vida fue peor, ¿sí? Y no es que yo, o sea, yo sé, y obviamente pues clínicamente sé que yo no sufrí de una depresión, pero sí tenía síntomas. Pero no, todo era un caos en mi vida. Teníamos ya el negocio con el que hoy día es mi esposo, en ese tiempo pues éramos amigos, pero ahí también todo mal, yo lo cargaba, teníamos peleas por mi actitud, yo me volví muy explosiva, puede ser, debido a todo lo que estaba sintiendo. Y eso me llevó a enfermar mi cuerpo. Y para no hacerles el cuento largo, terminé en una sala de cirugía por tantas emociones negativas que tenía acumuladas en mi cuerpo. Mi cuerpo dijo no más y puedo decir que casi me voy, pero el Señor fue muy misericordioso, terminé una cirugía, me recupero y al poco tiempo, eso fue pandemia, yo me acuerdo que yo no quería asistir a donde asistía, yo ya no quería estar más allá, no por nada, no me hicieron nada, pero lo que les digo, yo veía a todo el mundo mal, o sea, sí. Ahí es donde entra el tema de la conciencia. Cuando tú sabes algo de pronto y tú ya empiezas a mirar la gente como, no lo puedo ver. Entonces, me acuerdo que llegó pandemia y pues va a sonar feo, espero que no lo tomen a mal, pero yo dije, Señor, qué bendición, porque no tengo que ir a la iglesia. Yo no quería ver a nadie, se los digo en serio. Entonces, empiezo a conectarme en línea, pero ustedes saben que eso no es lo mismo. Y un día, estando en el negocio, le digo al que hoy día es mi esposo, como, oye, pongamos el servicio. Nos conectamos y resulta que el sonido estaba espantoso. Y yo dije como, uy, qué pereza, no entiendo, no, desconectémonos. Y haciendo eso, nos apareció una transmisión de acá, de casa. Entonces, él me dice como, ay, mira, esta es la iglesia del hermano Heriberto, él fue mi pastor de pequeñito, no sé qué, y yo pues como que conectémonos. Y cuando nos conectamos estaban en la alabanza. Y yo, feliz, yo, uy, esto suena bonito, esto sí se entiende. Y bueno, y empezó a predicar el pastor. Entonces, después de ese día, empezamos a conectarnos. Ya no tengo que escuchar eso. Y pasó como unos 2 mesecitos y yo empecé a sentir muy bonito en el corazón. Entonces, yo recuerdo que yo le dije a Johnny, le dije, oye, cuando ya pase esto, ya estaba como terminando el tema de las restricciones, yo quiero ir a ese lugar. Y él me dijo como, bueno, pues miramos cómo hacemos porque hay listas y no sé qué. Y yo, bueno. Y así pasó. Y cuando llegamos a casa, llegué a casa, no estoy mal, 2022, 23, para mí venir ese primer día acá, de hecho no vine con él porque él pues era servidora, ya tenía un cargo y él me, pues no, como que no puedo obviamente abandonar porque ese día tenía este servicio. Yo vine con una amiga que me trajo. Pero el día que yo pasé por esa puerta y volví a un servicio, pero ya con decisión de, en serio, voy a volver a revivir espiritualmente, a poner en orden mi vida, no porque estuviera haciendo absolutamente nada malo, pero yo sí permití tocar fondo espiritualmente en que me desconecté del Señor. Y cuando yo llego acá, y ese primer servicio para mí fue volver a vivir. Básicamente te pasó lo de Lucas 15:17, cuando entraste en ti misma, cuando volviste en sí y viste nuevamente a tu Padre. Sí, Así es. literalmente. Y ya han pasado 3 añitos de eso y pues yo sí puedo decir que aquí en casa fue donde el Señor me restauró, donde volví a la vida, donde toda mi vida se puso en orden. Aquí fue donde entendí la oración que les conté, porque yo le decía, Señor, ya, o sea, suéltame, ¿qué pasa? Y el Señor en esa oración me trajo ese día y me mostró todo, cómo le oré, cómo estaba arrollado y me dijo, ¿se acuerda? Pues mire. Pues tenga. Entonces ya me le levanté el castigo. Entonces, no, eso ha sido una cosa, una Bueno, experiencia. ahorita vamos a hablar del después.
sigamos con Roger para seguir con las preguntas claves que tenemos. Bueno, mi durante fue incluso, valga la redundancia, durante el antes. O sea, se mezcló el durante y el antes. Sí, claro, y es chistoso porque la persona que todos ustedes conocen hoy día no es la misma de hace 10 años. Y no solamente porque conocí del Señor, sino mi forma de ser cambió drástica y brutalmente durante varios años. Tengo que remitirme casi al año 2018, donde mi familia y yo sufrimos un golpe fuertísimo. Yo duré casi 6 años visitando una cárcel. Y pues bueno, uno alejado de Dios en situaciones familiares traumáticas, con el sentimiento de soledad, porque como les dije hace un momento, fue como todo, quiebra económica, problema familiar, una ruptura amorosa que se fue a raíz de todo lo que estaba sucediendo en mi vida en ese momento. Perdí muchas conexiones de trabajo, tuve que pausar mi carrera también como por 4 o 5 años. Sucedieron muchas cosas, entonces por eso digo que mi durante fue durante El el antes. antes, porque el Señor empieza a tratar conmigo sin yo darme cuenta que Él estaba tratando conmigo. Yo era una persona completamente soberbia, egocéntrica, una persona cerrada a la banda, solo importaba mi opinión y no daba chance a nada más. Y el Señor, vuelvo y digo, sin que yo me diera cuenta, me dice, usted no es nadie. Y caigo durísimo porque de verdad lo que habíamos conseguido familiarmente hablando en bienes, pues casi todo lo perdimos. De tener una posición económica buena a decir, ¿y ahora qué hacemos? Porque literalmente yo vivía, digamos que con las conexiones laborales que perdí debido a los problemas familiares que tuve, porque a quién le gusta decir, voy a contratar a alguien que tiene un familiar en la cárcel. Y es algo que de pronto uno de cristiano dice, sí, vamos a darle la mano, pero en el mundo tú no lo ves así. En el mundo tú eres la vergüenza, Claro. tu familia cae de la posición social, es decir, son muchas cosas. Viene pandemia y lo que les digo, si la quiebra económica venía fuerte, durante pandemia fue todavía peor porque, o sea, si antes decía yo cómo hago, ahora, Y Señor, Jennifer, ¿cómo? y Dime Jennifer, qué más gracias hago. Dios. Para mí fue bendición. Lo único que podía uno decir era como, Señor, gracias porque estoy vivo. Gracias porque no tengo COVID. Entonces son cosas difíciles que el Señor empieza a mostrarme, me empieza a cambiar. De yo estar paseándome por las fiscalías y juzgados porque pues estudié Derecho. Empecé a recorrer las calles del 7 de agosto, que gracias al Señor me dio una facultad para trabajar en distintas cosas y aprender de diferentes artes. Cochino, lleno de grasa, vendiendo repuestos de carros, consiguiendo clientes, o sea, fue un golpe durísimo a mi ego. Y fue allí donde yo empecé a caer más bajo y más bajo cada vez, ¿no? Lo que les contaba hace rato de las rumbas, del licor, del desorden que llevaba de vida. Y el Señor me seguía diciendo sin que yo escuchara, viejo, por ahí no es. ¿Usted qué hacía ahí, papá? Exacto, usted es hijo mío, ¿qué hacía allá? Entonces mi durante comienza meses antes de conocer al Señor, y cuando llego a la iglesia, cuando vengo el primer día, el Señor no me habla por medio de la predicación, como muchas veces sucede que Qué preciso le llegas hice en la y te vida. rompes y el Señor empieza a hacer nuevas cosas. No, a mí no me sucedió así. Tuvieron que pasar unos, yo creo que 2 o 3 servicios, quizá un poco más, para que mi corazón de verdad se fracturara y dijera como, ya sé por qué pasó todo esto, y es que el Señor no me quería en una posición alta afuera, Él me quería sirviéndole y estar arrodillado a sus pies, por eso me dejó tocar ese fondo. Y lo vine a entender, obviamente, un tiempo después que empecé a escudriñar la palabra, que el Salmo 139 es real, ¿sí?
no hay lugar a donde uno pueda escapar de su amor. No importa qué tan alto, qué tan bajo, qué tan al oriente o al occidente estemos, su amor siempre está con nosotros. Entonces, la transición que yo viví, la tuve que venir a conocer antes de llegar a la iglesia. El Señor me pulió de una manera tan perfecta porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y no digo que me haya hecho perfecto a mí, sino la forma en la que me pulió. Casi lo logré. ¿Y el ego qué? No, hablo es de que me pulió perfectamente porque me preparó para lo que Para venía. lo que venía, claro. ¿Sí? Para poder venir a servir, para poder aprender de su palabra, para poder dar una enseñanza. Yo, pues desde hace muchos años, desde niño yo creo, sabía que tenía el don para cantar, pero no sabía que mi don no era solamente para cantar, sino era para alabarle a Él. Y para mí es sorprendente saber que hace 5 años estaba, o un poco más, 5 o 6 años, estaba cantando música en rumbas sin que nadie me llegase a escuchar, y hoy puedo ministrar su alabanza y saber que mi adoración sube hasta sus cielos. Entonces creo que ese punto del durante fue Fue ahí. antes de poder llegar a sus pies y entender todo lo que él había hecho durante 3 o 4 años en mi vida. Sí, o sea, claramente son experiencias súper duras. Y yo siempre hablo como de ese punto de quiebres porque literalmente Dios tiene que quebrarnos porque a veces las circunstancias, la vida, empezamos a poner muros, ya sea desde el enojo, ya sea desde la dureza del corazón, del ego, y Dios tiene que romper eso. Y no es algo de rompió y ya se abrió paso, sino es un proceso durísimo que pues ustedes ya nos lo han compartido y pues sé que una cosa es ahorita contarlo y otra cosa fue cuando lo vivieron porque se quiebra todo, se quiebra la vida emocional, la vida económica, la laboral, y llega un punto en que es el alma como la que le está, yo creo que en el inconsciente gritándole a Dios, necesito que esto cambie, pero uno no lo ve. Pero bueno, ya avanzando, pues sabemos que Dios tiene propósitos en medio de todo y que literalmente la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, pues tenía que rompernos para que hoy fuéramos las personas que somos. Y yo quiero preguntarles un poco como ya ese después, ¿cómo ven a Dios hoy a diferencia de cómo lo veían en ese momento? Y también un poco qué fue lo que aprendieron sobre sí mismos en medio de ese quebranto. Muy duras las preguntas. Sí, Sí. en Acá realidad. nos estamos metiendo en el interior de cada uno de ustedes. Introspección, por favor. Bueno, No me dijeron que era terapia psicológica, yo venía a hacer un podcast. la primera era, ¿Qué aprendieron de Dios? O sea, cómo ven a Dios hoy a diferencia de cómo lo estaban viendo en ese durante y qué aprendieron de ustedes mismos? no, pues yo creo que la respuesta ahí para mí es obviamente hoy Dios, y no lo digo como en frase de cajón como generalmente se dice, pero obviamente Dios se convierte en el centro de mi vida. Cuando, cuando Él me restaura, vuelvo a la vida y todo en mi vida toma nuevamente un rumbo, pues obviamente recuerdo, porque no es que no lo supiera, sino recuerdo que Él siempre tiene que ser el centro y que dependo 100% de Él. Aunque en ese proceso, obviamente es largo, de 8 años, como les decía, son muchas las experiencias muy hermosas que tuve con el Señor, pero yo no las veía en ese momento. Hoy las recuerdo y digo, ay, el Señor tiene unos detalles hermosísimos con uno, entonces para mí obviamente es el centro y si no soy mal, la segunda pregunta es que qué he aprendido. Obviamente de todo ese proceso les puedo decir que lo que más puedo rescatar y que hoy es tan valioso para mí y me conforta todos los días es a vivir en fe y es a practicar la fe, porque una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. Uno puede decir, ah, yo tengo fe, yo confío en el Señor, Sí. pero cuando tú quedas y escuchándote, pues obviamente Sí, a veces es como, son situaciones diferentes, pero ambos tuvimos ese punto en el que quedamos en la nada. Y no solo me refiero a lo material, sino también a lo espiritual. es que la Entonces, nada es gigante, la nada es, La nada es la nada. es decir, para ti es una cosa, para mí fue otra cosa, para Paula y Valentina son otra cosa, pero de verdad cuando uno llega allá es como
o sea, una experiencia completamente personal, pero es como, de verdad, no estoy en nada. Exacto. Entonces, es lo que más valioso yo puedo rescatar de este proceso que tuve, que ya culminó, pero que me enseñó, y es la fe en el Señor 100%, sin importar. A veces, pues obviamente aún pasan situaciones difíciles y mi esposo a veces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Relájate, confiemos Confía. en el Señor y el Señor nos responde. Entonces, Predícalo. yo creo que es lo que más puedo rescatar y también entender que el Señor me permitió vivir este proceso para ser testimonio justamente y para poder aportar en la vida de otros, porque pues es muy fácil tú hablar de algo que no has vivido y no lo sientes, no te duele, pero cuando lo viviste y te llega esa persona que está de pronto en una situación difícil, tú dices, yo ya pasé por esto y te puedo dar esta enseñanza, este consejo, te puedo guiar por el camino. Entonces también entendí eso, que porque un día también se lo pregunté al Señor, yo, bueno, ¿y qué es esto? Entonces me acuerdo de tu para qué, y el Señor básicamente fue eso, Para eso. para que me sirvas, para que ayudes a otros. Entonces, en esta historia larga de estos 8 años, el Señor, ya pues ahorita en mi matrimonio, nos ha traído muchas personas, de verdad, que a veces con mi esposo decimos, pero ¿por qué nos mandas gente tan con tantas dificultades? En Y, nada. y justamente hemos Es para entendido eso. que es para eso, para poder ayudar a aquellos que lo Igual necesitan. yo destaco algo muy bonito que tú dices y es como el propósito que tuvo al final de todo, porque puedes ayudar a alguien en una situación así. O sea, yo rescato mucho varias personas que estuvieron como en mi proceso, porque yo veía a esas personas, o sea, hubo una persona en especial que yo la vi y yo dije como, Dios mío, o sea, yo estuve presente en todo su proceso. Y yo cuando viví esa misma situación, yo dije como, bueno, si ella ahora está bien, si ella ahora, digamos que logró salir de esa, ¿por qué yo no? Entonces, digamos como eso, o sea, y volverte el ejemplo para alguien, también lo hace muy bonito, no solo para Dios, sino para uno, porque uno dice como, soy ejemplo de vida. Literal, una vez escuché un pastor que decía eso, decía, el momento más duro que tú has vivido, ese punto de quiebre, es para que tú puedas usarlo para bendición de otros, porque hay una magia muy grande en el yo también lo viví y salí adelante, tú puedes. Entonces, es Pero eso. muchas veces pasa algo y es que uno toma, o sea, uno decide si se vuelve propósito o si se vuelve un obstáculo más en tu vida. Porque Ujú. a mí ¿qué me pasó? Que yo me enojé contra Dios. Entonces yo dije, como así que Dios es bueno, yo tengo que vivir esto y no sé qué, o de pronto sentir como ese silencio. Me acuerdo mucho que hubo una prédica de David Valencia y se titulaba El sonido del silencio. Y para mí esa prédica fue porque es que literalmente me No echó el baldado escuchabas. de agua fría. Y o sea, todo, y yo era como, ¿quién le contó? O sea, ¿cómo sabe? Porque él dijo una frase muy fuerte y yo, uff, dijo como Dios está ahí en esa mesa de noche llena de medicamentos. Y yo, wow. ¿Y qué pasó? Pues en su principio yo sí dije, como yo no vuelvo a la iglesia, yo duré más o menos unas 3 semanas sin venir y vine porque mi mamá me dijo, usted aquí no se queda. Yo quería cancelar el semestre y mi mamá me dijo, usted no va a perder esa plata. yo, pero entonces ahí está, yo pude tomar la decisión de dejar que eso se volviera una depresión, porque si yo hubiera abandonado la carrera, si yo hubiera dejado de venir a la iglesia, me hubiera echado la pena. Tu historia sería otra hoy. Yo no estaría aquí, no estaría sirviendo, porque precisamente hubo un pastor que fue a la casa a hablar con mi papá, a hablar con nosotros, eso fue una semana y media antes de lo que pasó, y él comentó, y él me dijo a mí como, usted tiene que hacerle una promesa a Dios. Y yo ya sabía que esa promesa tenía que ver con servicio. Y yo, yo llevo metiendo esto varios años. ¿Sí Y vio? justamente de no haber sido por esa situación, yo no estaría sirviendo. Y si yo hubiera dejado como echarme a la pena, pues no estaría aquí, no estaría sirviendo, probablemente ni siquiera estaría en la iglesia. Bueno, ya para casi concluir, cuéntanos lo que aprendiste y de paso, Rogercito, me gustaría que, no sé, qué consejo le puedes dar a alguien que está pasando por su punto de quiebre. Para no extenderme tanto, Dios en mi vida pasó de ser
una partecita que yo siempre supe que existía, porque jamás desconocí su existencia, a ser una razón para yo vivir. Esa fue Profundo. la enseñanza o el cambio de pronto de perspectiva que tuve acerca de Dios. No me acuerdo la segunda pregunta, pero sí quiero decir que, pues vayamos más bien a la conclusión. Todo lo que el Señor permite que vivamos es necesario. Ujú. Lo hemos escuchado muchas veces, lo han dicho muchas personas. Y es lo que Valentina decía hace un momento. Es el propósito que nosotros le damos a todas esas experiencias. Hoy día el Señor me permite también servir en adolescentes. Y muchas de las cosas que ellos viven, pues yo ya las viví. Y puedo hablar desde la experiencia y decirles, sí, ustedes pueden salir a probar, pero no lo van a disfrutar, no lo van a tomar para bien porque eso no es lo que el Señor quiere de nosotros, Ujú. ¿sí? El mundo es tan grande y nos quiere mostrar tantas cosas nuevas, pero la realidad es que afuera no hay nada nuevo. Afuera sencillamente todo va a ser cíclico, todo nos va a llevar a los problemas que vemos hoy tan latentes en la sociedad, como lo son la ansiedad y la depresión, ¿sí? El mundo no tiene Que es nada que son las ofrecer. enfermedades de moda. Todo lo que te muestran las redes sociales es a conllevarte a eso, a que tu vida no es lo suficientemente buena para mostrarse, a que no eres lo suficientemente popular para ser importante y a que tienes es que llenarte y llenarte y llenarte y ocuparte de cosas afuera, cuando lo que nosotros debemos hacer y creo que como cristianos es importante que lo hagamos, es llenarnos de Dios y luego sí ocuparnos de lo que hay afuera, porque es eso, ¿sí? Tomar al Señor como nuestra razón para vivir. Nada de lo que hagamos acá se va a ir con nosotros cuando el Señor venga o cuando se acabe, cuando pase todo el tiempo que deba pasar y se acabe el mundo. Nada de eso nos va a quedar, más que un recuerdo. Para terminar ya, todo lo que te conté, no te lo cuento con el sentimiento con el que lo viví, porque cuando pude llegar a los pies del Señor, el Señor me borró todo eso y todo lo hizo Amén. nuevo en mí. Entonces, siento que el mejor consejo que le puedo dar a alguien que esté pasando por ese bache, por ese punto de quiebre es no se suelte de Dios y no se aleje de Él, porque podemos estar en la situación que estemos pasando, podemos estar equivocados, podemos estar en el error, pero el Señor lo que quiere es que nos acerquemos y seamos transparentes con Él y le digamos, Señor, me equivoqué, pero no quiero estar lejos de ti. Amén. ¿Quieres agregar algo más, mi Vale? O- Sigue. Bueno, pues seguir es terminar. Les damos las gracias a cada uno de ustedes por abrirnos su corazón. Sé que no es fácil de pronto recordar esos momentos difíciles, pero como decíamos, es para bendición de otros. Y pues gracias a los que nos escucharon esta noche. Esperamos que estas palabras hayan sido de bendición, que acojan consejos si están pasando por algún punto de quiebre. Y pues nos vemos en la próxima. Dios les bendiga. Dios les bendiga.